Esta presentación es sobre trabajo en altura. Nosotros somos el grupo número 6. Lo conformamos yo, Andrea Chudi, Jace Mate Melo, Luis de los Santos y Marcelo Goulart. Nosotros en este trabajo buscamos enfocarnos en lo que es un poco en lo que son los riesgos que se derivan de estas actividades, en las medidas preventivas y en la normativa aplicable para este tipo de tareas. Acá nosotros les mostramos un poquito cómo decidimos organizar nuestra presentación y los puntos que consideramos que son importantes resaltar al momento de hablar sobre trabajo en altura. Nosotros tenemos una introducción, tenemos un objetivo y tenemos una definición de trabajo en altura, lo que nos parece muy bueno, que está muy bueno saber, conocer qué es trabajo en altura y cuándo se está realizando un trabajo en altura. Tenemos sobre la importancia de este tema, porque es tan importante tratar este tema de trabajo en altura. Los tipos de trabajo en altura que hay, cómo se realiza la evaluación y la jerarquía de riesgos, las condiciones y requisitos para trabajar en altura, ya que no es cualquier persona y en cualquier situación que se pueden realizar este tipo de tareas, el equipo de protección requerido para realizar trabajos en estas condiciones y algo que también nos parece que está muy bueno conocer cómo es el plan de emergencia y rescate ante contingencias o en alguna situación derivada de esta actividad. Finalmente una conclusión con lo que nosotros consideramos que implica el trabajo en altura. El trabajo en altura es considerado una de las actividades más riesgosas dentro del ámbito laboral, por lo que para realizarlo de una manera correcta es necesaria una planificación, una capacitación y un cumplimiento estricto de las normas de seguridad. Nosotros en este trabajo analizamos un poco los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas y la normativa uruguaya aplicable para este tipo de tareas. Nuestro trabajo tiene como objetivo conocer los riesgos que se derivan de este tipo de actividades y las medidas preventivas para proteger a los trabajadores. Nosotros nos basamos especialmente en el decreto 125.014 sobre la seguridad y salud en la construcción. Acá nosotros hablamos un poquito de lo que es el trabajo en altura. El trabajo en altura se define como toda aquella actividad que se realiza a más de 2 metros del nivel del suelo o en proximidad de tanques, fosas o cualquier abertura que cuente con más de 2 metros de profundidad. Este tema es muy importante porque estamos hablando de la vida y de la salud de las personas. El trabajo en altura requiere de medidas preventivas que reduzcan los riesgos de caídas, que son las causas más frecuentes de accidentes graves en este tipo de actividades. También hay que tener en cuenta que una gestión preventiva y una planificación son puntos clave para generar una cultura de seguridad y responsabilidad compartida entre trabajadores, empleadores y supervisores. Existen varios tipos de trabajo en altura, como por ejemplo aquellos que se realizan sobre techos o cubiertas, los que se realizan en andamios o plataformas elevadas, los que se realizan en escaleras portátiles o aquellos que se hacen sobre postes o estructuras metálicas. Cada uno de estos presenta riesgos específicos y requieren distintos tipos de protección. Riesgo del trabajo en altura. El trabajo en altura siempre es un riesgo muy importante. El más grave de todos es la caída, que puede causar desde lesiones leves hasta la muerte. También hay riesgos por objetos que se caen, pérdida del equilibrio o resbalones. Toda tarea superior a 2 metros de altura es considerada como peligrosa. Por eso se debe planificar bien y usar las protecciones adecuadas según la normativa. Evaluación de riesgo y jerarquía de riesgo. Antes de empezar, hay que evaluar los riesgos, la altura, tipo de superficie, clima, experiencia de los trabajadores, capacitación y estado de los equipos. La jerarquía de control se usa según un orden que sería evitar el trabajo en altura, usar medidas de ingeniería como barandas o líneas de vida, organizar bien la tarea y supervisarla, y como último sería la utilización de los EPP. Condiciones y requisitos. La ley exige capacitación, aptitud física y planificación antes de trabajar en altura. Según el decreto 125 del 2014, el trabajador debe saber prevenir riesgos y usar correctamente los EPP. Además, debe tener exámenes psicofísicos y control de salud. También
hay que cumplir con las normas UNIT, la Ley 5032 y la 16074, que regulan la seguridad laboral. Los equipos de protección personal. Los EPP son la última barrera para evitar accidentes graves. El empleador debe dar equipos certificados y en buen estado. El trabajador tiene que usarlos de buena manera y mantenerlos limpios y en buen estado. La capacitación en su uso es clave para que realmente estén protegidos. Los EPP específicos para el trabajo en altura son arnés, cinturón, casco con barbijo, calzado antideslizante y guantes. También se usan elementos del sistema anticaída, cabos de vida, línea de vida y mosquetones. Todo debe estar certificado y revisado antes de usar. Arnés de seguridad. El arnés de seguridad sostiene al trabajador en caso de caída. Reparte la fuerza del impacto en las partes más fuertes del cuerpo. Tiene correa, hebillas y anillos que se ajustan al cuerpo del trabajador. Siempre hay que verificar que esté bien colocado y anclado. Cabo de seguridad. El cabo de seguridad mantiene al trabajador sujeto todo el tiempo. Un extremo va al arnés y el otro va al punto de anclaje. Algunos incluyen amortiguadores de impacto para reducir el golpe. Se usa siempre que haya riesgo de caída, como en techos o andamios. La línea de vida vertical es un sistema de seguridad para proteger a todos aquellos trabajadores que realicen tareas en altura. Se instala desde un punto alto hasta un punto bajo, como se puede observar que apreciamos acá en la imagen de la escalera. Esto lo que hace, evita la caída. Sí, por ejemplo, si la persona resbala, esto lo que hace es evitar que la persona caiga. ¿Por qué? Porque siempre va a estar sujeto a esta línea, para evitar así accidentes graves o también fatales. La línea de vida horizontal se instala paralelo al suelo. Se usa para trabajos en altura, en andamios, en pasarelas, en techos, para garantizar que el trabajador en forma paralela, sin desconectarse, se pueda mover. Como podemos apreciar en la imagen del claro ejemplo que tenemos acá, donde vemos que está en una forma correcta instalada en un techo. Esto es obligatorio cuando se trabajan en alturas de más de 2 metros y su uso conjunto con el arnés le dan la tranquilidad y seguridad que el trabajador necesita para trabajos en altura. El cinturón de sujeción se usa para trabajos en altura, dándole estabilidad al trabajador para que pueda tener las manos libres mientras realiza sus tareas. Esto lo que hace es mantener un equilibrio. Ahora, lo que no hace, por ejemplo, es evitar la caída. ¿Sí? No amortigua la caída. Por eso tiene que ir sí o sí usarse en conjunto con el arnés anticaída, siempre y cuando haya riesgo de caer. Los mosquetones y conectores de seguridad se usan para todo tipo de trabajo en altura, donde se los conectan al arnés, a las líneas de vidas o las cuerdas. Están diseñados para resistir grandes impactos, soportar fuerzas brutas. Una de las cosas muy importantes es que al momento de colocarlo hay que fijarse que queden correctamente cerrados. Además, estos mismos se pueden colocar tanto en los anclajes como también en el equipo del trabajador. El casco con barboquejo se usa para trabajos en altura, protegiendo la cabeza del trabajador y evitando que el mismo casco se caiga.
tanto por movimientos bruscos o también lo que es el viento. Sabemos que el viento en altura siempre suele ser mayor. Su función principal es proteger la cabeza ante golpes, caída de objetos, de herramientas, y así garantizar una mayor seguridad. Los guantes de seguridad se usan para proteger las manos del trabajador para este tipo de trabajos en altura. Lo que hace es evitar cortes, quemaduras, raspaduras, además de proporcionar un mejor agarre para su desplazamiento o el uso de herramientas. El calzado con suela antideslizante lo que hace es garantizar la seguridad del trabajador en altura cuando se enfrenta a suelos inestables o húmedos. Hay que tener una consideración que es al momento de colocarse este calzado, hay que fijarse que la suela esté limpia y además bien sujeto, bien atado, para así garantizar un mejor agarre. Equipos auxiliares, andamios y escaleras de mano. En el contexto de trabajo en altura, los equipos auxiliares son fundamentales para proporcionar tanto acceso seguro como estabilidad a los trabajadores. Dentro de estos equipos se destacan los andamios y escaleras de mano o portátiles. Ambos permiten realizar tareas en altura de forma más segura y eficiente, siempre y cuando se utilicen de acuerdo con las normativas y las buenas prácticas de seguridad. Andamio. Un andamio es una estructura provisional utilizada como plataforma de trabajo en altura, brindando soportes a los operarios, herramientas y materiales necesarios para realizar distintas tareas. Pueden ser de madera, pueden ser metálicos, de tipo fijo, móviles o colgantes, y deben estar diseñado y montado para asegurar resistencia, estabilidad y seguridad durante su uso. Se emplea especialmente en la construcción, en mantenimientos, reparaciones o demoliciones de edificaciones, obras civiles e instalaciones industriales. Uso seguro de andamios. El uso seguro de andamios se divide en tres partes fundamentales a tener en cuenta para tener una mejor prevención en el dicho uso. Una sería la seguridad estructural, 2 la documentación técnica y obligatoria, y 3 la supervisión y capacitación. Dentro de la seguridad estructural, los andamios deben garantizar resistencia, estabilidad y seguridad durante su montaje, uso y desarmado. Esto se encuentra en el decreto 125/14, capítulo 4, andamios, instalaciones auxiliares para todo tipo de trabajo en altura, artículos 74 y 75. Dentro de la documentación técnica obligatoria debe existir memoria, planos, memoria de cálculos, memoria descriptiva y plan de armado y de desarmado firmado por un profesional idóneo habilitado. Dentro de la supervisión y capacitación, el personal debe estar capacitado en el uso y armado seguro y las tareas deben realizarse bajo supervisión técnica responsable. Esto también se encuentra en el decreto 125/14, capítulo 4, andamios, instalaciones auxiliares para trabajo en alturas, artículo 79. Escaleras de manos. Una escalera de mano es una estructura auxiliar utilizada para acceder o trabajar a diferentes alturas de forma temporal. Las mismas deben ofrecer estabilidad, resistencia y seguridad, garantizando condiciones adecuadas para el trabajador. Pueden ser metálicas o de madera, simples, dobles o de tijera, y deben cumplir con las exigencias establecidas por el decreto 125/14 que regula su diseño, mantenimiento y su uso seguro. Uso seguro de escaleras de manos. Dentro del uso seguro de escaleras de manos se encuentran 3 pasos fundamentales, que es la estabilidad de la escalera, la seguridad y las condiciones de empleo y conservación. Dentro de la estabilidad, las escaleras deben ser sólidas, estables y seguras, independientes del material. Deben estar en una sola pieza, con peldaños bien ensamblados o clavados, y apoyarse sobre superficies horizontales, planas y firmes. Esto se encuentra dentro del decreto 125/14, artículos 136 y 141, que habla pura y exclusivamente sobre escaleras de mano.
Dentro del segundo paso a tener en cuenta, como es la seguridad, el trabajador debe ascender y descender de la escalera con las manos libres, y las escaleras deben contar con zapatas antideslizantes o dispositivos que eviten pasos. Cuando el trabajo implique un riesgo de caída de más de 2 metros de altura, es obligatorio el uso de EPP. Dentro de las condiciones de empleo y conservación, no se permite el empalme de escaleras ni uso si están deterioradas o no poseen estabilidad. Las escaleras simples no deben superar los 5 metros, salvo que estén reforzadas. Deben mantenerse en un buen estado y libres de defectos. Plan de emergencia y rescate para un trabajo en altura. Debe contemplarse un plan de rescate específico antes de iniciar el trabajo. Dicho plan debe contener, obviamente, la designación de personal entrenado, y cada uno debe saber lo que debe hacer en dicho plan. También la disponibilidad de los equipos, y cada uno de los trabajadores o personal debe saber usar perfectamente cada equipo. La comunicación interna, o sea, entre el incidente y los que están todos en el operativo sería de rescate, y la coordinación con los servicios de emergencia tiene que estar constante. Y una de las formas sería de tener más fino, con menos detalles, esto es realizando simulacros periódicos para evaluar los tiempos de respuesta, ya sea de respuestas dentro de la obra o de respuestas dentro donde ocurrió el accidente. Como conclusión, en el trabajo en altura implica una serie de riesgos muy significativos a los cuales deben ser abordados con seriedad y responsabilidad. A lo largo de esta presentación hemos podido ver cómo la correcta selección y uso de los equipos de protección personal, así como los equipos auxiliares, es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores. Al entender y aplicar las normativas vigentes y a fomentar una cultura de prevención, no solo se protege a quienes realizan este tipo de tareas, sino que se contribuye a un entorno laboral más profesional y más seguro. El compromiso con la seguridad en el trabajo en altura no solo es una obligación legal, sino una muestra de respeto por la vida y la salud de cada persona que forma parte. Gracias.